Buenos días, mis apreciados hermanos. Bueno, digo buenos días, quizás ustedes lo están viendo en un horario diferente, pero en el horario que lo estén viendo es una bendición poder profundizar en el estudio de esta maravillosa lección. Tremendo, ya estamos en la segunda lección del último trimestre de este año. Así que ya tenemos que comenzar a hacer preparativos, ¿verdad? Para las reuniones familiares de fin de año, para el compartir. Y esta lección finaliza con un tema maravilloso. Y ese tema es el fin de la misión, ¿verdad? Ese es para el 30 de diciembre, el fin de la misión de Dios. Y qué hermoso, ¿verdad? Terminar nuestro año estudiando lo que es el fin de la misión de Dios, que se cumplirá cuando la segunda venida sea una realidad y se termine todo el dolor, la miseria, la enfermedad y el sufrimiento que tenemos hoy en día. Y esa es parte de la misión que nosotros tenemos, ayudar a apresurar el fin del sufrimiento y el dolor, cumpliendo la misión. Muy bien. Bueno, para el repaso de esta lección, tengo aquí conmigo a la doctora Jimena Moya. Gracias, Jimena, por acompañarme en este repaso de la lección. En la lección pasada estuve acompañado de mi esposa, de Giovanna, y fue una experiencia muy bonita hacerlo con ella. Y esta vez esto lo haremos con alguien más joven, que nos va a aportar desde su juventud, ¿verdad? Algo que va a ser muy, muy importante, sobre todo para nuestra audiencia más joven. Y yo sé que todos se van a poder entender y se van a poder identificar con nuestro estudio en esta semana. Pero antes de iniciar, hagamos una oración. ¿Te parece? Sí. Muy bien, oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de seguir estudiando la escuela sabática. Gracias, Señor, porque en ella nos enseñas de manera práctica, didáctica, nuestro deber, lo que esperas de nosotros, lo que necesitamos hacer y sobre todo una mayor revelación de quién eres tú. Así que acompáñanos con tu Santo Espíritu, no solo a nosotros al trazar tu palabra, sino a toda nuestra audiencia, nuestros hermanos, nuestros amigos, los jóvenes, para que el mensaje de esta lección pueda ser el que ellos necesitan. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de la semana pasada, para mí, tuvo dos puntos fundamentales y son: Dios nos busca y cómo experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero iniciar compartiendo contigo y que tú compartas conmigo una experiencia donde Dios te buscó. ¿Y cuándo fue la última vez que experimentaste la presencia de Dios y cómo la experimentaste? Bueno, primero pues me place mucho que podamos compartir este tema porque es un tema que cuando ya empezamos a vivir nuestra vida cristiana y nos conectamos con el Señor, pues se empieza a convertir en una necesidad, ¿no? El conocer cuál es mi misión, cómo puedo
conocerla, cómo puedo hacerla, práctica. Entonces, pues es un tema muy bonito para este trimestre. Bueno, de la pregunta que me haces, una experiencia en la que el Señor me haya buscado. Yo creo que hay muchas, ¿no? El Señor siempre está queriendo conectarse con uno, buscándolo, pero para mí hay una en especial en la que fue muy claro. Cuando, cuando, cuando entré a la universidad, yo entré con la idea, después de haber estado en una fundación y haber hecho un curso misionero básico, ¿En salí qué fundación estuviste? en Redención, en Oh, muy bien. Fusagasugá. Entonces, después de esa temporada, con todo el conocimiento que allí uno recibe, yo salí con el pensamiento, yo me quiero preparar para continuar apoyando en un ministerio, yo me quiero preparar para tener como un servicio, podemos decir que con una preparación mejor, ¿sí? Sí. Entonces salí de allí y el Señor me dio la oportunidad de ir a la universidad. Y durante el tiempo de la universidad, eso estuvo en mi mente. Pero estando finalizando la universidad, se empezó a más bien desdibujar esa idea o la perspectiva ya como tal de ministerio empezó a cambiar. Entonces, recién terminé la universidad, o sea, fue como sustentar la tesis, salir a las vacaciones. El Señor me buscó a mí estando en la isla de San Andrés y me empezó a conectar otra vez con todas esas enseñanzas que había escuchado en Redención y, a mostrarme en un centro de influencia haciendo un voluntariado, que ese era el sentido de vida con el que me había conectado y pues más que una actividad, el Señor me estaba buscando para participar en su obra, así como lo había puesto en mi corazón a los 15 años. Entonces, en esa experiencia yo vi a Dios buscándome, siendo insistente, mandándome siempre el mismo mensaje, o sea, de muchos mensajes que me podía dar, siempre me hablaba de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, lo vi ahí conectándome con Él. Ujú. Y lo hermoso es que Dios nunca deja de buscarnos, Así es, porque siempre necesitamos estar cerca de Él. Y bueno, el sí. otro punto, experimentar la presencia de Dios. ¿Cómo experimentas la presencia de Dios? ¿Qué le dirías tú a un joven que nos está viendo? Porque quizás para los jóvenes es un poco más complicado. Cuando yo hablo con los Ujú, jóvenes, ellos me dicen, es que yo le pido a Dios, yo le hablo a Dios y no me responde, Dios está muy lejos de mí. ujú. Sí, yo creo que muchas veces también me acerqué al pastor de mi iglesia diciéndole eso. Cómo me acerco, cómo puedo sentir a Dios conmigo, tener la certeza, ¿no? de que tenemos una relación. Bueno, yo creo que hoy día, como experimento la presencia de Dios, es en la quietud, por ejemplo, cuando, en la quietud no solamente de cuando no se está trabajando, no se está haciendo las actividades cotidianas, no, sino cuando yo puedo llevarle mis cargas a Él y encuentro su paz, cuando Él me da una promesa, cuando suelto un problema en sus manos a través de la oración o a través de mi pensamiento que lo llevo a Él y veo al Señor intervenir en mi realidad, ahí lo veo muy presente. También cuando en lo cotidiano, en el trabajo, eh, eh, suelto situaciones en sus manos, alguna persona, algún paciente, algo que esté pasando en mi vida y veo al Señor no haciendo lo que yo quiero, sino haciendo su voluntad y obrando bien, yo pienso que ahí es donde no me quedan dudas de que Él está al tanto de cada cosa de mi vida. Para mí ha sido un algo para analizar. Ujú, ¿Por qué los jóvenes
sobre todo en la adolescencia y en los primeros años de su adultez, se les dificulta tanto conectar con Dios. Y pienso que una de las respuestas la encontramos en esta lección. A veces queremos conectar directamente con Dios, lo cual es maravilloso, pero si nos conectamos con la misión, también es una manera de conectarnos con Dios, ¿no? Entonces, a veces queremos tener una experiencia sobrenatural donde Dios se nos presente, y es hermoso tenerlas. Y es algo que yo desearía que todo mundo tuviese. Pero a veces nos conectamos en lo cotidiano y experimentamos la presencia de Dios sirviendo al prójimo, ayudando al necesitado. Y en el caso de los jóvenes, muchas veces ellos no pueden experimentar la presencia de Dios porque Dios tiene un canal para revelar su presencia. Y es a través de la familia, es a través de papá y mamá. Y si papá y mamá no están reflejando la presencia de Dios, le hacemos más difícil a nuestros jóvenes poder estar en la presencia de Dios. Así que es una responsabilidad de todos, ¿no? Claro. En la iglesia. Sí. Muy bien, bueno, entonces esta semana estamos viendo la misión de Dios en favor de nosotros, la segunda parte. Muy bien. Así que nuestro versículo, Mateo 28, 19, nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el versículo para memorizar. Estoy seguro, Jimena, que nadie se memorizó este versículo. ¿Por qué? Porque ya todos se lo saben. Porque ya todos se lo saben, exactamente. Claro. Este versículo, como adventistas, nos lo sabemos todos, porque yo creo que es el versículo favorito de la iglesia, ¿verdad? Claro. Id y haced discípulos. Y lo hemos tomado tan en serio que a veces bautizamos gente que no está lista para ser bautizada, ¿no? Entonces, esto es un versículo que hay que saberlo, entender, y es muy importante. Y nos dice aquí: la temática de Dios como un Dios misionero atraviesa toda la Escritura. Y nosotros pocas veces vemos a Dios como un Dios misionero, sino es que yo soy el que tengo que hacer la obra misionera, y nos hacen sentir culpables porque el sábado en la tarde nos quedamos durmiendo y no salimos a hacer obra misionera. Y entonces cuando entregamos un folletico, antes hacían esto en la iglesia, yo no sé si todavía lo hacen. ¿De salir en la tarde a entregar literatura? No, esto en la escuela sabática preguntaban contactos misioneros, alimentos entregados, publicaciones distribuidas. Sí. Pues eso todavía se hace. Pues hasta la última vez que yo fui, sí. El que fui así a mi congregación propia, la escuela sabática. Bueno, en mi congregación creo que no. No, pero de niño yo sí recuerdo que se hacía siempre eso, y entonces la gente levantaba sus manos y eso lo anotan, y me imagino que eso pasa a las estadísticas, ¿no? Claro. Exactamente. Pero y yo a veces decía, yo nunca voy a poder levantar la mano porque, ¿no? Y entonces me acordé que le había dado una monedita a un mendigo en la calle y yo, bueno, eso cuenta, ¿no? Ese fue un contacto misionero. Pero nosotros poco vemos a Dios como un Dios misionero. Pero cuando Dios nos busca, cuando Dios quiere rodearnos de su presencia, está haciendo esa misión con nosotros. Bueno, y la misión más grande, ¿verdad? La estuvimos viendo en nuestra lección de la semana pasada, ¿verdad? Es ese Dios que nos tiende la mano, el Dios que anhela estar con nosotros y el Dios que se hizo uno con nosotros. Y maravilloso el mensaje del santuario, porque nos revela el Dios que sigue estando con nosotros e intercede por nosotros. Así que Dios se manifiesta de tal manera que podamos comprender su naturaleza y su propósito, para que sobre todo podamos tener una relación real
y duradera con Él. En otras palabras, no solo llegamos a conocerlo, sino también compartimos con otros nuestra experiencia con Él y con su amor salvífico. Ahora, la lección del domingo nos habla del Dios Trino y el origen de la misión. Sí, de esta misión, de esta lección de misión, es muy especial que primero nos muestra un referente de cómo la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está totalmente involucrada en el plan de salvación. Cómo cada uno tiene nosotros, por ejemplo, percibimos un rol, ¿cierto? Un rol como protagónico en ciertos momentos de la historia, donde vemos al Padre, donde vemos al Hijo creando, después vemos al Hijo descendiendo, al Padre enviando a su Hijo, y después comprendemos a mayor nivel la acción del Espíritu Santo, que es la promesa que estamos viviendo. Entonces vemos aquí, en esta parte de cómo se involucra la Trinidad en la misión, yo considero que es donde vemos a nivel más explícito al Dios misionero del que tú estabas hablando, a un Dios que no está enviando misioneros, sí, pero es a un Dios que principalmente Él ha sido el misionero que se ha involucrado con nosotros. Y en la lección de la semana pasada había un hilo conductor que era Dios involucrándose en mis situaciones, Dios involucrándose en mi vida personal, Dios queriendo habitar en medio del pueblo, Dios queriendo habitar en medio de mi vida, en medio de mi corazón, de mi ser. Entonces vemos a un Dios que nos está ministrando desde el principio y que en su actividad pues continúa siendo el origen de esa misión para nosotros. Me gusta cómo lo describe acá la lección en uno de los párrafos del inicio. Dice: el Hijo creó el mundo y cuando se cumplió el tiempo, Dios mostró su amor al enviar al Hijo aquí. El Hijo vino, murió en la cruz y venció la muerte. Luego, enviado por el Padre, vino el Espíritu, quien convence al mundo, y hoy continúa la misión del Padre y del Hijo al dar poder y enviar al pueblo de Dios a la misión. Es como un líder que toma la iniciativa y después hay funciones que empieza a delegar. Yo lo veo así, cuando se nos da la promesa del Espíritu Santo, es que Él viene a habitar en nosotros y empieza a darnos una participación como misioneros, en lo que vamos a ver pues más adelante, ¿no? Con un mensaje específico, en lugares específicos donde lo podemos hacer. Entonces, bueno, a mí esta parte me parece maravillosa porque el Señor pudiese evangelizar al mundo entero Él solo. Claro. Él tiene el poder de sencillamente revelarse en su imagen a nosotros y convencernos de que hay un Dios en los cielos, pero nos permite participar con Él en algo tan especial como compartir el Evangelio que nos ha llegado de manera personal. Yo quisiera preguntarte a ti, tú que, bueno, has sido de misionero, que has liderado programas de misiones, ¿tú cómo has visto esa acción de esa persona de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo, involucrarse en esos proyectos, involucrarse en lo que es la misión a nivel ya práctico, actuado, por ejemplo, en este lugar de la fundación? Cada uno de ellos, como tú explicabas, tiene un papel, tiene una función. Y mientras hablabas, estaba pensando en qué momentos en la historia de la Biblia podemos reconocer el protagonismo de cada uno de ellos. Y si yo te preguntara, Jimena, ¿cuál es el momento donde tú puedes identificar la obra del Espíritu Santo
de una manera más clara en la Biblia? En el libro de los Hechos. Perfecto, Sí. eso mismo llegó a mi mente, cuando el Espíritu Santo se derrama. ¿Y la obra del Hijo? En los Evangelios, pues cuando Jesús se encarna, allí lo vemos, bueno, pienso que ahí, porque ya lo vemos como un ser humano, pero también en las profecías de Isaías y en la creación, así son Ya. como momentos. ¿Y en el los Padre? Y al Padre, bueno, yo pienso que a lo largo del Antiguo Testamento, la visión de ese Dios Elohim era la visión del Padre. Y por ejemplo, los discípulos recibieron a Jesús como el Mesías, pero ellos querían ver al Padre, querían ver a ese Dios que habían recibido al ser ministrados como, pues como judíos de la persona del Padre soberana, allí grande. Claro. Sí, yo creo que cada uno de nosotros se conecta con Dios según su experiencia, ¿no? Para mí el Padre, yo lo veo en la cruz, consolando a su Hijo, estando pendiente de Él, cuando Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Sí. Y al Espíritu Santo, sí, todos tenemos que coincidir en el el libro de Hechos. Claro. Y a Jesús en los Evangelios, definitivamente. Y sobre todo lo veo en ese último compartir que tuvo con sus discípulos. Sí, yo también creo que en el libro a Romanos, en la carta a Romanos, es una carta que nos explica la actividad de Jesús, de qué pasó realmente a nivel de la vida personal, a nivel de la salvación, de aceptarle, cómo se ve hoy día, ¿sí? Cómo se veía después de que Jesús ya había ascendido. Y me parece que ahí también hay una explicación muy clara de quién es Jesús y su obra. Y para responder a tu pregunta de manera muy específica, en el trabajo misionero, yo veo el actuar del Padre cuando le enseñamos a la gente a orar. Porque oramos al Padre. Eso no quiere decir que no podamos orar al Hijo o al Espíritu Santo. Pero siguiendo el modelo de Jesús, pues le pedimos al Padre. Y en la manera como nosotros ministramos a las necesidades de la gente, ahí veo a Jesús. Pero para mí, de manera muy personal, después del Calvario, la persona que hace el trabajo más difícil es el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado. Él es el que hace la obra de atraer a la persona, de redarguir su conciencia. Entonces nosotros podemos ser las manos de Jesús, ¿verdad? Sí. Y nosotros dirigimos a través de nuestro servicio a la gente al conocimiento del Padre, pero nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo. Esa solo la puede hacer Él, y por eso Jesús nos prometió su presencia con nosotros. Entonces, de esa manera yo veo a Dios trabajando con nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la obra la misión que Él nos ha encomendado. Ya. Sí, ahí es donde vemos que se une el esfuerzo humano con el poder divino a través de la obra del Espíritu Santo. Sí, es cierto. Bueno, hablábamos de que nosotros somos las manos de Jesús. Somos sus discípulos. Estamos llamados a ser discípulos. Y ese es el centro de la misión. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el origen de la misión. Ellos son los que nos dan este mandato. Allí nace todo este esfuerzo. Pero hacer discípulos es el centro de la misión. Vamos a leer Mateo 28, 16. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hasta el 20. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban.
Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Viene entonces la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, 4 elementos básicos de el discipulado, ¿okay?, que son: los ordena que vayan a Galilea a estar con él, ¿verdad? Número 2, se acerca a ellos, declara su autoridad y su soberanía. Número 3, les da una tarea específica: hacer nuevos discípulos. Y finalmente, promete estar con ellos hasta el fin. Así que hacer discípulos es el objetivo primordial de la gran comisión y la tarea principal de la misión. Nos dice aquí la lección, que es interesante, que el único verbo de acción con fuerza imperativa en la gran comisión es hacer discípulos, enseñar, bautizar y compartir las enseñanzas de Jesús. Ahora, entendiendo claramente que el enemigo de Dios va a querer desvirtuar la gran comisión, ¿de qué manera crees tú, Jimena, que nosotros podemos hacer una mala aplicación de este llamado, de esta tarea que nos dio Jesús de ir y hacer discípulos? Bueno, tú ahora mencionaste algo que a veces se realiza, por ejemplo, el bautismo, sin este complemento del versículo 20, enseñándoles a cumplir todas las cosas que he mandado. Pienso que a veces nos enfocamos en una medición de resultados más bien cuantitativa, y así vemos si la misión está siendo o no efectiva. Pero pues si se tratase de números y de resultados, pues pudiésemos cuantificar, así como explicabas lo de la escuela sabática, todos nuestros contactos iniciales o contactos de seguimiento con la gente, y pensar que ese es el discipulado. Acá nos habla del bautismo no solo en la acción de sumergir a alguien en el agua y que salga y tenga una tarjeta de feligresía en la iglesia. El contexto del bautizo que Jesús nos menciona es el que Él nos enseñó, el bíblico, que es nacer de nuevo. Una persona que toma una decisión racional y consciente, como el versículo 20, sí, de aprender y de vivir, obedecer, ¿cierto? Guardar todas las cosas que el Señor ha mandado, y de esa forma ese nacer de nuevo, ese sumergirse en el agua, que es simbólico, pues llega a ser una realidad, y esa persona se constituye como un discípulo. Entonces, hacer un discípulo no es bautizarlo en la pileta de la iglesia, sino hacer un discípulo es lo que hizo Jesús, por ejemplo, con sus discípulos, que les ministró, los acompañó, los conoció, sabía la historia de vida de cada uno, y estuvo allí en una acción tan activa e intencional de enseñarles que ellos podían nacer de nuevo a través de todo lo que el plan de salvación estaba ejecutando. Y nosotros, bueno, también vemos a los discípulos que no habían comprendido, así como cuando nos empiezan a enseñar, no entendemos, no agarramos de una vez toda la esencia del Evangelio, pero sí vemos que cuando el Espíritu Santo viene en el libro de Hechos, vemos a unos verdaderos discípulos, ¿cierto? Conscientes de su lugar en la obra de Dios, habiendo nacido de nuevo, habiendo comprendido lo que había significado ese tomarse el tiempo de ser enseñados, de ellos ser como estudiantes, ¿cierto? Para después tener un discipulado tan completo como el que ellos vivieron. Claro, entonces pienso que no es una acción así
de blancos, no es una acción de tomar apresurado, de vamos a darle rapidito la fe de Jesús a alguien, no, sino que sea racional, sea consciente esa comprensión de lo que implica el nuevo nacimiento. Y del centro de la misión, que es hacer discípulos, pasamos a un tema hermoso, fundamental. El mensaje de la misión. Porque es interesante. Tenemos una misión y es hacer discípulos. Pero para hacer esos discípulos tenemos que hacerlo a través de un medio, y ese medio es un mensaje. Sí, así es. Un mensaje que está claro, ¿cierto? Nosotros no necesitamos ver cuál es la esencia de lo que yo tengo que enseñar, sino que nos está bien descrito. Está en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Pues en Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a leer 14, 6 al 7, que dice: luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Este ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Entonces, el mensaje de esa misión, ese evangelio, es el evangelio de eternidad. Y ese versículo lo describe muy bien porque es entender a Dios como creador, a Dios como vimos en el día domingo, ¿no? Como originador de un plan de rescate, como originador de un plan maestro a lo largo de la historia de este mundo, pero también de manera personal. Sí, primero entender a ese Dios que está por sobre todo, y segundo, cómo ese Dios puede llegar a ser el centro de mi vida, porque creo que eso es lo que hace el Evangelio, ¿no? Así es. Yo vivo para mí, soy mi centro, vivo buscando mi bienestar y todo lo demás, pero cuando Cristo llega a mi vida, me doy cuenta que Él es el centro, que Él es el soberano, que mi vida es para Él, que ya no vivo para mí, ¿no? Entonces pienso que ese evangelio eterno es ese evangelio donde reconocemos el lugar de Dios y también donde ese evangelio viene a transformar y poner a Dios en el centro de mi corazón. Así es. Y es tan importante que nosotros conozcamos el mensaje, porque muchas veces no entendemos qué es el evangelio eterno y reducimos el evangelio eterno a una serie de reglas, lo reducimos a unas doctrinas. Las reglas son importantes, las doctrinas son básicas, fundamentales, pero ellas son parte, no son el todo del evangelio. El evangelio es una totalidad que integra las buenas nuevas, que Jesús fue su vida, lo que Jesús vino a hacer acá, más la realidad de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero para muchos de nosotros el evangelio se convierte sencillamente en una manera de vivir y no en una realidad de una conexión con Dios. Así que para nosotros poder compartir el mensaje de la misión, tenemos que vivir ese mensaje, tenemos que conocer ese mensaje. Sí, así es, conocerlo bien, ¿cierto? Y que se integre a nuestra vida de forma práctica. Me gustaría que leyéramos Colosenses 1:10, que pues nos explica un poquito de lo que tú acabas de decir. Dice: para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, el conocer ese evangelio transformador y también que haya coherencia en nuestra vida cristiana, que le dé solidez y peso, que haga unificado el evangelio que sale de mi boca y también el que vivo de manera práctica.
Yo creo que ese es el desafío más grande que el cristianismo ha tenido a través de toda su historia, la coherencia, ¿no? Y es lo que más daño le ha hecho a la iglesia, al mensaje, al carácter de Dios. Lo que ha dañado su reputación es nuestra falta de coherencia a la hora de vivir el Evangelio. Porque profesamos una cosa, predicamos una cosa, y en nuestra vida interior, pues a veces no está alineada con nuestra manera de pensar, nuestra manera de profesar, y a veces va en direcciones diametralmente opuestas, ¿no? Pero aún así el Señor sigue siendo un Dios misionero con nosotros. Pero nosotros necesitamos, si somos sus discípulos, pues va a llegar un momento, como nos lo decía la lectura del libro auxiliar, que un discípulo, y lo comparaba con un jugador de un equipo. Y es interesante, me dio un poquito de risa cuando leía, porque los discípulos quedaron reducidos a 11, ¿no? Y en un equipo de fútbol hay 11 jugadores, ¿no? No sé, creo que no hay ninguna relación. Pero en fin, 10 jugando y uno guardando la portería. Y el autor usaba el ejemplo de la tarjeta roja, ¿no? Cuando tú eres expulsado del discipulado, y cómo Judas fue expulsado por su falta de coherencia. Y los demás discípulos no eran, no usemos la palabra perfectos, usemos la palabra que estaban en crecimiento. Los demás tampoco estaban en crecimiento. Todos tenían sus problemas, pero su lealtad estaba con Jesús. Sí. Y no quiero que me malinterpreten de que nosotros podemos andar por ahí haciendo pecaditos y cositas, pero si mi lealtad está con Jesús, entonces voy bien. No. Pero sí es muy importante dónde está nuestra lealtad, ¿sí? Y Dios mide nuestra lealtad. Y Él sabe que nos vamos a equivocar, pero Él está listo para, como hizo con Adán, preguntarnos, ¿qué haces aquí? No estás en un buen lugar, tienes que estar en un mejor lugar. Y eso marcó esa diferencia, ¿no? Y es lo que nos debe ayudar en cuanto a esa coherencia. O sea, el objetivo de la misión es expansivo, restaurar el reino de Dios en la tierra, para que entonces Dios pueda volver a reclamar este mundo que nosotros se lo cedimos al enemigo y podamos restaurar finalmente lo que Dios quiere, cumpliendo el objetivo de la misión. Ahora, ya para ir resumiendo, tenemos los canales de la misión y la arena de la misión, que estos no se pueden separar. ¿Quiénes son los canales de la misión, Jimena? Bueno, es la lección del miércoles. Sí, en esta lección del miércoles, pues vemos que en conclusión nos menciona a nosotros como canales de misión, pero sobre todo canales de bendición, ¿cierto? Canales de la obra del Señor en la vida, pues en la vida de las demás personas, pero un canal tiene un principio y es que tiene que llevar algo en sí mismo para poder transportarlo hacia el otro lugar. Entonces ese evangelio, que como ya vimos es el mensaje, es lo que va dentro de ese canal, es llevado ¿por quién? Por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. O sea que tú eres un canal. Claro, tú también eres un canal. Y todos ustedes que nos están escuchando también son los canales, los instrumentos a través de los cuales Dios hace la misión. Así es. Entonces, pues ese canal es llenado de muchas formas, con un evangelio a veces que está siendo predicado en palabras, ¿cierto? También a veces es llenado con un evangelio que, como hablábamos, es llevado en una acción, es llevado en una actitud, en algo que refleja ese centro del evangelio que nos apunta
a Cristo. Entonces, los canales de la misión somos nosotros, esa es nuestra parte como iglesia, ¿no? Y pues Pablo lo describió muy bien como hablando del cuerpo y sus funciones. Todos tenemos una parte fundamental dentro de ese cuerpo para que podamos ser canales, ser manos, ser ojos, ser pies, ser miembros activos dentro de ese transmitir el evangelio y llevar bendición. Ciertamente somos canales y el mundo es donde tenemos que llevar a cabo esa actividad. Pero Jesús nos explica de una manera tan hermosa cómo es que lo debemos hacer, ¿verdad? Y en los evangelios, ¿verdad? Jesús nos dice, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 1. Sí, hemos estado hablando bastante del libro de Hechos hoy. Muy bien. Entonces, vamos al versículo 8. Palabras de Jesús, en mi Biblia están en rojo. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos hacemos una pregunta, ¿dónde seremos canales de bendición? Hay una fórmula, hay un método que Jesús nos dejó para que podamos ser más efectivos. Y aquí nos dice en la lección del jueves que hay zonas, ¿verdad? Hay 3 zonas geográficas diferentes cuando Jesús lo dijo. Pero vamos a convertir estas zonas geográficas en zonas de influencia. Porque ya nosotros no vamos a ser testigos en Jerusalén. ¿Tú conoces la Tierra Santa, Jimena? No. ¿Te gustaría conocerla? Claro. A mí también, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ser testigos en Jerusalén. ¿De qué manera lo aplicamos hoy en día? Jerusalén, ¿qué significa para nosotros hoy? Jerusalén sería nuestro entorno cercano, o sea, nuestro origen. Y en este caso nuestro origen es nuestra familia. Así es. El origen es nuestro hogar, las personas con las que compartimos todos los días, vivimos, están en las 4 paredes de nuestra casa o son nuestra familia bien cercana, ¿no? Y esto es tan importante entenderlo porque a veces pensamos que debemos dejar de trabajar afuera por salvar nuestra familia, ¿no? Yo he conocido personas que insisten en salvar a su familia y no quieren trabajar afuera. Pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de un padre. ¿Okay? Si yo como padre estoy abocado a evangelizar, pero no paso tiempo con mis hijos, no tengo tiempo para dedicarle a mi esposa, descuido mi hogar, entonces estoy pasando por encima de la fórmula que nos dejó Jesús, que primero tengo que hacer la obra en mi hogar. Y esto no significa que me voy a poner a darle estudios bíblicos a mis hijos, aunque no significa que tampoco lo haga, sino que hacer la obra es reflejar el carácter de Cristo en el lugar más cercano. Porque hacer la obra no es estadísticas, como tú nos decías hace un rato. Hacer la obra no es números. Hacer la obra es reflejar, ¿verdad?, el amor de Dios, porque finalmente eso es lo que va a interesar a las personas en ese mensaje. Entonces la misión comienza en casa. Pero el problema no es que la misión comience en casa. El problema muchas veces es que nosotros no sabemos cuál es la misión que vamos a hacer en casa. Entonces pensamos que mi misión es de ser un profeta en la casa, o mi misión es de ser un tirano espiritual en la casa, imponer, obligar, y se me olvida que mi misión es reflejar a Jesús en mi casa. ¿Algún pensamiento sobre eso, Jimena? Sí, pues ahorita que mencionabas, pensaba en lo que fue la semana anterior. Y en la semana anterior vimos a un padre, ¿cierto?
vimos al Padre Celestial. Correcto. Queriendo habitar con nosotros, entrando en nuestra vida, conectando. Y pienso que esa parte fundamental del Evangelio dentro de la casa es esa conexión a nivel espiritual, afectiva, de una autoridad sana dentro del hogar. Entonces, pienso que así como vimos a un padre que desde el origen quiere conectar, un Dios relacional, si yo solamente predico el Evangelio en mi casa, solamente hago el culto y ya, pero yo no sé conectar con mis hijos, yo como hijo no estoy dispuesto a conectar con mis papás, no sano esas relaciones y es que hay cosas allí en intermedio, pues en realidad no estoy tampoco viviendo el Evangelio en esa primera zona. Lo que tú decías, ahí es el reto, ¿no? De que haya esa coherencia. Claro. Ahora, yo no quiero que nos malinterpreten y piensen que quienes no tienen una vida familiar perfecta, entonces no pueden salir a hacer obra misionera, porque la realidad es muchas veces otra, ¿no? Y uno hace su parte y si los demás no colaboran, bueno. Y a veces hay entornos familiares difíciles, complejos, y el Señor entiende, ¿no? Pero hay personas que me dicen a mí, no, yo hasta que yo no vea a mis hijos convertidos, yo no puedo salir a hacer obra misionera. Pues es que usted no es el que convierte a sus hijos, es el Espíritu Santo, es la obra del Dios Trino en el corazón de ellos. Entonces usted cumple su parte, pero también tenemos que avanzar a la segunda zona, ¿verdad? Y a la tercera zona, hasta lo último de la tierra. Pero a veces nosotros queremos irnos a la ventana 1040 y tenemos la segunda zona, toda Judea y Samaria, delante de nosotros. ¿Cuántos lugares no hay aquí en Colombia, en los países donde nos ven de habla hispana, donde no hay conocimiento del Dios verdadero? No hablemos de presencia adventista, que también podríamos decirlo, pero queremos irnos por allá bien lejos donde ni siquiera hablamos el idioma de ellos porque sentimos que allá sí estamos haciendo algo. Entonces, primero en la familia, segundo en nuestra comunidad y tercero donde el Señor tenga a bien llevarnos. Bueno, esta lección ha sido maravillosa. ¿Qué pensamientos nos compartes, Jimena, para cerrar? Bueno, yo me quedo con un pensamiento de esta lección y es que así como el Señor conecta primero con nosotros como sus hijos, nos busca, como lo hablabas y lo preguntabas desde el inicio, y después nos empieza a mostrar cómo ese evangelio que recibo en el corazón crece, brota, da frutos y se vuelve expansivo. Así igualmente la obra que Él nos ha llamado a hacer, por ejemplo ahorita en estas zonas que tú explicabas, también es expansiva. Hace sentido el iniciar por el origen, hace sentido iniciar por el principio, por lo básico. Y el principio es conectarme con el que me llena el canal para poder ser ese canal a donde Dios me mande, a donde Dios me manda a mi casa todos los días, a donde Dios me manda en mi comunidad, con las personas que interactúo y también cuando Él me da puntos específicos en esa arena de la misión a donde debo ir. Pero nunca, siempre escuchamos, ay, Dios al que llama capacita, y es cierto, y parte de esa capacitación es que ese evangelio haga parte profunda de mi vida, de mi convicción, de mi realidad, para que pueda de verdad llegar a ser un canal de bendición. La lección nos deja un desafío, y es muy interesante este desafío para esta semana. Ora todos los días de esta semana por la comunidad donde vives. Dios te ha colocado allí por una razón. Y el desafío avanzado. Investiga la demografía de tu zona, su trasfondo étnico y religioso, si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que se hablan. Pide a Dios que te muestre cómo puede ser un canal de su amor para ellos. Y yo no sé si tú tienes alguna experiencia de cómo has podido ser un canal
reciente en estos días para otras personas. A veces uno se esfuerza tanto, tengo que hacer obra misionera, tengo que hacer algo para que el sábado pueda levantar la mano. Y no, espera que el Señor ponga a la gente en tu camino. Eso sí, debemos tener siempre la disposición, como dice la palabra, para cuando nos indaguen, nos pregunten, podamos dar razón de nuestra fe. Y eso lo hace tan hermoso. Hace unas semanas fui a echar gasolina y la persona que me atendió, que casi siempre me atiende, me saluda como siempre con mucha educación, con mucha amabilidad. Y entonces me dice, señor David, usted es cristiano, ¿verdad? Y yo le dije, sí, por supuesto. Y él me dijo, sí, yo lo había estado pensando. ¿Cómo se da la gente cuenta que somos cristianos? En nuestro vocabulario, en la manera como ven que interactuamos, en nuestra manera de vestir, ¿verdad? En la pulcritud, la limpieza. Todo eso da testimonio, por supuesto, si nos ven yendo a la iglesia también. Pero aún sin que nos vean ir a la iglesia, por muchas cosas no es tan difícil discernir que una persona es cristiana. Y entonces él me comenzó a preguntar sobre qué pasa cuando uno se muere, sobre si este mundo va a continuar en esta condición, si hay un fin del mundo. Y siempre cargo literatura en el carro. Y entonces le dije, te voy a dar algo para que leas y después conversamos. Y él muy feliz se quedó con esa literatura. Ese encuentro es muy hermoso porque surge de una necesidad de él, no la mía. Mi necesidad es de informar que repartí 100 folletos. Entonces, a todo mundo que veo le doy, no es su necesidad, eso se pierde. El punto no es que se pierda, el punto es que nosotros debemos estar atentos cuando la persona tiene una necesidad. Y precisamente esta semana llegaron unos visitantes aquí a la fundación. Ellos son personas muy involucradas con el tema de la ecología, de la sanidad, de la medicina natural. Tienen una filosofía oriental, no cristiana. Y ellos en un momento de nuestra conversación me preguntaron, ¿qué profecías tienen ustedes? Ustedes tienen profecías, ¿verdad? Y yo les respondí, claro que sí. Me dijeron, ¿y qué profecías están por cumplirse? Y entonces les dije, les voy a regalar un libro donde habla de todas las profecías. Así que a cada uno les regalamos un conflicto de los siglos acompañado de un camino a Cristo. Entonces, estos desafíos no son tan difíciles porque el Señor, si tú quieres y estás dispuesto, va a poner esas personas y tú vas a poder ser un canal para ayudarles a ellos. Un pensamiento final, Jimena. Bueno, de que el Señor necesita nuestra disposición, necesita que nosotros todos los días le entreguemos como parte de darle esa agenda del día. Señor, hoy ayúdame a hacer tu voluntad. También, Señor, como yo hoy puedo ser un canal para que tú bendigas a otras personas, para que llegue ese evangelio y también para que ese evangelio esté tan integrado en mis acciones, en mis actitudes y en mis palabras que las personas te puedan ver a ti. Pienso que esa debe ser nuestra oración, que el Espíritu Santo esté en medio de nuestra vida profundamente y ese mensaje pueda llegar. Y las oportunidades, así como tú nos las describiste en la gasolinera, acá en la fundación, en el trabajo, en cualquier lado, el Señor providencia esos buenos encuentros con el que lo necesita. Así es. Bueno, el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y para nuestra próxima semana estaremos estudiando el llamado de Dios a la misión. Y qué hermoso que todos nosotros hemos sido llamados a ser parte de esa misión. Así que los invito, ¿verdad?, para que nos coloquemos de rodillas y oremos. Querido Padre, gracias por el privilegio
de compartir este maravilloso estudio. Acompaña a tu pueblo y permite que los temas, el servicio, el resto de lo que va a ser el día sábado pueda ser de gran bendición para ellos. Guárdanos, Padre eterno, y ayúdanos a entender nuestro papel como discípulos, como instrumentos y canales a través de los cuales tú vas a hacer llegar tu evangelio eterno a un mundo que lo necesita, para que podamos cumplir el objetivo de la misión, y es restaurar tu reino en esta tierra. Perdona nuestros pecados, Padre, y califícanos para ir a Jerusalén, a Judá y a Samaria y a todos los rincones de la tierra. En Jesús. Amén. 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 Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.